Hola, muy buenas. Mi nombre es David Carnicero Martínez. Acabo de realizar el MIR 2020, el pasado MIR, y he sido alumno de la academia. Y bueno, voy a hacer una pequeña clase acerca de un tema que puede ser difícil de estudiar, pero quiero que os quedéis con 4 conceptos, 4 pinceladas sobre la muerte celular y apoptosis. Lo primero de todo, decir que la apoptosis viene del latín y hace referencia a desprenderse, como lo haría, pues, por ejemplo, las hojas al caer de los árboles. Y es un proceso fisiológico, como puede ser la involución de los folículos ováricos. Al ser un proceso fisiológico, esto tiene que estar programado, tiene que estar muy regulado. Sin embargo, puede aparecer apoptosis en distintas patologías, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson o enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1. Al ser un proceso programado y fisiológico, tiene que estar muy regulado y va seguido de una serie de etapas. Lo primero, aparece una serie de cambios nucleares, se va perdiendo las uniones intercelulares. Esto es lo que permite que la apoptosis se produzca sobre células individuales, células aisladas. Se va condensando la cromatina, se va fragmentando el DNA por una serie de DNasas y granzimas y finalmente quedan una serie de cuerpos apoptóticos, que son esos restos que van a ser fagocitados. En cuanto a los mecanismos, hay dos mecanismos. Unos mecanismos externos, como es la unión del ligando Fas a su receptor de membrana, y unos mecanismos internos, que pueden ser inductores, como puede ser la radiación, facilitadores, como el factor BAX, BAD, y lo más importante de todo son los factores inhibidores, que son las proteínas de la familia BCL2, que lo que hacen es regular negativamente el proceso, es decir, inhiben la apoptosis. Y esto es importante porque en el linfoma folicular característicamente hay una traslocación, la traslocación 14-18, que va a provocar una mutación en el gen de BCL2 y esto va a provocar que el BCL2 continuamente esté activado y esto provoca una proliferación masiva de células. Ambas vías, tanto la vía externa o la vía interna, desembocan en la activación de caspasas y granzimas. Esta es la diapositiva, yo pienso que es la más importante de toda la presentación porque nos expone las diferencias que hay entre la apoptosis y la necrosis, nos dice que la necrosis es un proceso patológico que afecta a grupos celulares, mientras que la apoptosis mayoritariamente ocurre de forma fisiológica, sobre células aisladas, células individuales, y esto puede ocurrir sobre células aisladas porque la adhesión entre células se pierde precozmente, como hemos visto previamente, mientras que en la necrosis la pérdida de esa adhesión es más tardía. En cuanto al núcleo, en la apoptosis queda con un contorno convoluto y roto, como vemos en la imagen inferior, que es lo que se denomina cariorrexis. Y esto es importante porque ese concepto de cariorrexis, si nos hace una pregunta de un diagnóstico diferencial sobre una linfadenopatía, tiraríamos más ya hacia, hay que asociarla al concepto de Kikuchi-Fujimoto, ¿vale? Mientras que en la necrosis el núcleo desaparece, lo que se denomina carolisis, como aparece en la imagen de abajo, donde vemos cómo ese núcleo se va disolviendo por una serie de DNasas. En la apoptosis hemos visto que esos cuerpos apoptóticos que quedan restantes son fagocitados y las diferencias más importantes entre la apoptosis y la necrosis es que en la apoptosis la membrana celular permanece íntegra, lo que va a provocar que no haya inflamación, mientras que en la necrosis la membrana celular sí que se rompe, lo que desencadena la inflamación. Un concepto que hasta ahora pues, no se ha preguntado, pero considero que puede ser susceptible de ser preguntado, es el concepto de piroptosis. Y esto es porque hace un par de años se preguntó el concepto del inflamasoma. La piroptosis es una apoptosis que es desencadenada por estímulos inflamatorios en las que participan una serie de caspasas proinflamatorias como es la procaspasa 1 que participaba también en el inflamasoma. Y el objetivo de esta piroptosis es amplificar el proceso inflamatorio. Esta es una serie de preguntas que se han hecho en MIRes pasados, que van más hacia el concepto de apoptosis. La apoptosis, ya sabemos que la apoptosis no hay reacción inflamatoria, ocurre sobre células aisladas, una necrosis gaseosa es anatomía patológica o una tuberculosis, pero lo que sí que es que es una necrosis de coagulación de células individuales. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Pues es un proceso fisiológico, pero no es una necrosis, afecta a células individuales, sí que hay cambios morfológicos porque estaba programado, había una serie de etapas y como hemos dicho antes, no hay rotura de la membrana celular y por lo tanto no hay inflamación. Y finalmente esta pregunta, que es un poco más extensa,
Aún así, es muy importante siempre leer hasta el final, porque en la opción 1, por ejemplo, es falsa porque dice que la apoptosis es un proceso singular del sistema inmune cuya finalidad es la eliminación de células superfluas mediante un mecanismo similar a la necrosis, pero no es verdad que sea similar a la necrosis. En la necrosis hay rotura de la membrana celular y aquí no. BCL2 es una proteína crucial en la cascada de la apoptosis, sí, pero no regula positivamente el proceso, sino lo regula negativamente, inhibe la apoptosis. Las moléculas de superficie FAS-APO1 es una de las principales inductoras de apoptosis, sí, y a diferencia de los miembros de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral alfa, su función se circunscribe a regular las células de sistema inmune. No, porque las moléculas de superficie FAS-APO1 pertenecen a la familia del receptor del factor de necrosis tumoral alfa. Los anticuerpos bloqueantes del factor de necrosis tumoral alfa, como puede ser el infliximab, inducen la apoptosis de células inflamatorias, por ejemplo, en enfermedades como la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal, inducen la apoptosis de células inflamatorias, pero lo que no es verdad es que solo actúen sobre la forma soluble, sino que también actúan sobre el TNF de la membrana celular. Y la que es verdad es que la apoptosis puede ser inducida por una gran variedad de estímulos que disparan receptores que pueden estar tanto en la superficie celular como puede ser el ligando FAS que se une a su receptor de la membrana, como en el citoplasma, la activación de granzimas, por ejemplo. Y esto ha sido todo, muchas gracias por la atención y espero que os sea de utilidad y hasta la próxima.